Hola a todos. Saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Sergio. Estamos transmitiendo en la página de la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre, en esta noche de vigilia y oración. Queremos transmitirte un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición. Que la gloria del Señor llegue a tu vida. No sé de dónde nos estás escuchando, pero vamos a compartir una palabra. Mientras escuchamos una alabanza de fondo, espero que no nos corten. Y bueno, estamos transmitiendo. Vamos a orar también por el ministerio. Vamos a orar por los hermanos, para que sea de bendición. El Señor quiere romper cadenas en esta noche. El Señor va a romper cadenas de tristezas, cadenas de angustia. Vamos a compartir. Que la gloria de Dios caiga sobre cada uno de nosotros en esta noche. Que les sea de mucha bendición. Voy a bajar un poquito el volumen. Y bueno, vamos a compartir una palabra. Vamos a ver si no me presento. Vamos a compartir una palabra en esta noche en el libro de Salmos, en el libro de Salmos 15, y dice así: los que habitarán en el monte santo de Dios. Ahí el Señor nos habla. ¿Quién habitará en el monte santo de Dios? A veces nos preguntamos. Y acá el Señor nos responde por medio de su palabra. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Vamos a bajar un poquito el volumen. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hace la pregunta. Y nos responde: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, nos dice el Señor. Hermosa palabra en esta noche, espero que les sea de bendición. Hice la pregunta, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿quién habitará en tu monte santo? Dice, en tu tabernáculo. Dice, el tabernáculo era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Y muchas veces nosotros, como creyentes, buscamos la presencia del Señor. Y por eso nos preguntamos a veces, ¿cómo hacemos para encontrar la presencia del Señor? ¿Cómo hacemos? Y el Señor acá en esta palabra de poquitos versículos nos responde. Después dice, ¿quién morará en tu monte santo? Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿cómo hacemos para vivir en santidad, para hacer las cosas bien delante de ti? Porque recordemos que en el camino de Dios a veces dice la palabra, ¿no? Que para el hombre muchas cosas nos parecen bien, dice, pero el Señor es el que pesa los corazones, dice.
Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿estamos haciendo bien? Señor, ¿cómo hacemos para morar en tu monte santo? Dice, ¿cómo hacemos para morar en santidad? Para estar en ese nivel espiritual, así como cuando el Señor llamó a sus discípulos, ¿a dónde los llevó? A un monte. Así cuando Elías venció a los profetas de Baal, ¿a dónde fue? A un monte. Y bueno, y así, ese es otro nivel, un nivel que le preguntamos al Señor, ¿cómo hacemos para morar ahí? ¿Cómo hacemos para estar en tu presencia? Muchas veces nos preguntamos. Para no enfriarnos, porque como sabemos, en este mundo de enfriarnos en el camino de Dios, a veces nos hacemos sin darnos cuenta. A veces de un día para otro dejamos de orar o nos enojamos con el vecino, con el hermano, con algún familiar y ya la presencia del Señor se aleja de nosotros. Y por eso el Señor nos habla acá en su palabra en esta noche. Me voy a fijar a ver si no me cortaron. Y bueno, por eso el Señor, todavía seguimos en vivo. Cualquier cosa, me avisan. Y por eso el Señor nos habla aquí en su palabra. Y nos dice, el que anda en integridad y hace justicia, ¿no? Vamos a leerlo de a poquito, dice, el que anda en integridad. ¿Qué es andar en integridad? Ser una persona honesta, andar en honestidad, andar en integridad, en verdad, ¿no? Significa ser honrado. Y hace justicia, dice. Tenemos que hacer justicia. Justicia es saber diferenciar a veces muchas cosas. Saber diferenciar. Eso es hacer justicia, el Señor nos pide. Después, y habla verdad en su corazón. También algo lo que el Señor nos pide, que hablemos verdad, que andemos en integridad, que hagamos justicia, que hablemos verdad en nuestro corazón, que no andemos en mentira. Muchas veces nos mentimos nosotros mismos, cuando andamos en el pecado, cuando andamos peleados con el hermano, con la hermana. Muchas veces nos mentimos nosotros mismos y por eso el Señor nos pide. El Señor nos dice, y habla verdad en su corazón, dice. Después en el 3 dice, el que no calumnia con su lengua, eso es importante, el que no calumnia, ¿qué es calumniar? Calumniar es hablar mal. A veces hablamos mal del hermano, a veces hablamos mal de la hermana, y el Señor nos dice que eso es muy importante. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, o como persona que quiere conocer a Dios, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo si vamos al culto, si vamos a la iglesia, si estamos orando? ¿Y por qué? ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios? Nos decimos. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el Señor nos dice, el Señor quiere que seamos íntegros, que no calumniemos, que es importante, dice. Que no calumniemos al hermano, al prójimo, al vecino, a la vecina. Calumniar, dice, con su lengua. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que la lengua es peligrosa, que la lengua es lo que maldice, que la lengua es lo que a veces hace poner mal a otras personas. Eso nos dice el Señor. Después dice, bueno, en el 3, ni hace mal a su prójimo. No hacer mal al prójimo, el prójimo que son en la gente que nos rodea. No queda bien que uno que anda en el camino del Señor haga mal a su prójimo. Y nos habla el Señor. Estoy fijando si seguimos en vivo. Dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Reproches son cosas negativas. A veces nos vienen a hablar mal y el enemigo nos hace la trampa y nosotros caemos, nos enganchamos a hablar mal contra el vecino, contra la vecina, contra nuestros familiares, contra los presidentes, contra esto. Y el Señor nos dice aquí que no tenemos que admitir, dice, no admite reproche alguno contra su vecino, dice. Después en el 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El vil son las personas que hacen cosas malas. Lo vil es, vivimos en este mundo que prendemos el noticiero y vemos muchas cosas viles. Quizás en nuestros barrios a veces hay muchas cosas viles, o pasan cosas viles, pasan cosas malas, personas viles que hacen mal a su prójimo, o que roban, que hurtan, que hacen todo cosas, ¿no?
Dice que eso para nuestro ojo tiene que ser menospreciado. Tenemos que hacerlo de menos, sacarlo de menos. Muchas veces vemos cómo vive la sociedad, que las personas que por ahí que andan en cosas viles, que roban, que hacen todas esas cosas, son como puesta en alto, y las personas quizás honestas que buscaron algún bien son como olvidados. Muchas veces pasa, y por eso el Señor nos dice, ¿no? Para nosotros tiene que ser al revés. Para nosotros lo que hacen las cosas viles es menospreciado, o sea, menospreciar la acción, menospreciar eso. Después dice, pero honra a los que temen al Señor, dice. Tenemos que honrar a las personas que temen al Señor. Claramente todos tenemos errores, todos fallamos muchas veces, por muchas cosas, nadie somos perfectos. Pero importante es temer al Señor, decir, Señor, me equivoqué, Señor, estamos luchando porque como sabemos día a día la vida es una lucha, día a día luchamos contra nuestro carácter, día a día luchamos contra nosotros mismos más que nada. Y, pero lo importante es que el temor al Señor esté en nosotros. Y con el temor a Dios, ahí vamos a saber cómo luchar. Vamos a saber cómo luchar contra nuestro carácter. Vamos a saber cómo luchar contra esas cosas que el enemigo nos pone en la mente. Y de eso nos habla el Señor. Por eso tenemos que orar siempre por el hermano, por la hermana, cuando anda en error. Si son personas que temen al Señor, temer es tratar de buscar lo bueno, tratar de buscar hacer lo bueno, o sea, respetar a Dios. Eso es temer, no tenerle miedo. El Señor quiere que le temamos, que temamos su palabra. Después, ¿qué más dice? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, dice el Señor. El Señor nos habla de la honradez en todo, en todas las áreas, dice. El que jurando en daño suyo, no por eso cambia, nos dice el Señor. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Usura es en esas personas que por ahí le quieren cobrar de más, o como que quieren robar, se debe significar. Y el Señor nos habla que eso no es del agrado de Dios. Después dice, el que jurando en daño suyo, no por eso cambia. A veces cuando uno promete algo, no hay que cambiar, o sea, el Señor mira la honradez. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, nos dice el Señor. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El Señor nos está hablando aquí de esta vida seguramente, porque resbalar, o sea, si nosotros no andamos en integridad, no andamos en justicia, ¿no? Que es en el camino del día a día que vivimos, si no andamos en eso, nos vamos a apartar de la presencia del Señor. Y por eso el Señor nos habla. El Señor nos habla y nos enseña mediante su palabra de cómo hacer para habitar en su tabernáculo frente a su presencia, para habitar en su presencia, para morar en su monte santo, para estar en santidad. Y sabemos que es difícil, muchas veces es difícil para todo, por todas las cosas que uno vive, a veces hasta con nuestra propia familia, con nuestros seres queridos, con nuestros propios amigos. Sabemos que a veces parece difícil, pero el Señor nos da aquí, nos enseña. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, ¿no? Y estoy seguro que más de uno quiera habitar en el monte santo de Dios, estar a otro nivel en la presencia del Señor, estar en santidad, aprender a caminar en santidad con Él, en integridad. Y acá el Señor nos habla. Es una hermosa palabra que compartimos. Y por eso es importante leer la palabra de Dios, entender, porque la palabra de Dios es un mensaje al alma, es un mensaje a nuestros corazones y es de bendición. O sea que espero que les sea de bendición esta palabra y vamos a orar, vamos a estar orando. Ahora voy a compartir otra palabra también, si quieren pedir oración.
que el Señor bendiga este ministerio, que el Señor bendiga a su sierva, que el Señor bendiga a todas las personas que nos piden oración, todas las personas que estuvieron orando por nosotros en los momentos difíciles. Sabemos que como hijo de Dios también pasamos pruebas, también pasamos luchas, pero acá estamos compartiendo la palabra de Dios y transmitiendo esperanza, mensaje de esperanza, porque sabemos que en la vida, como dijo el Señor, vamos a tener adversidades, en la vida vamos a tener miles de adversidades todo el tiempo, vamos a ser probados, pero como dijo Jesús, Él venció al mundo. Y sabemos que nuestro premio no está en esta tierra, nuestro premio está allá en los cielos, junto al Señor Jesucristo. Ese es el mayor premio donde podamos llegar, ese es el mayor premio donde las personas que asisten a la iglesia pueden llegar, que donde las personas que piden oración puedan conocer a Jesús, en este mundo que se cae a pedazos, en este mundo que está lleno de mentira, que está lleno de cosas malas, no hace falta que lo diga, aquí la palabra del Señor la dice, y lo vemos en el día a día, y por eso el mayor premio es la salvación, y queremos compartirte eso, y queremos alentarte. Muchas veces cuando pasamos dificultades, cuando pasamos adversidades, nos preguntamos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está el Señor? Pero el Señor está todo el tiempo, el Señor nos acompaña y por eso queremos transmitirte esto por medio de este ministerio en esta noche de oración. Así que espero que les sea de bendición. Me voy a fijar a ver si sigo en vivo. Si sigo en vivo. Que les sea de mucha bendición este mensaje en este grupo aquí, Cristianos de los Últimos Tiempos, y a donde compartimos, donde la gente comparte. Seguimos. Quiero compartir también una palabra en el libro de Romanos. De Romanos 3, 22. Y dice así. En el nombre de Jesús vamos a compartir. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, dice. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, dice. Hasta ahí vamos a leer. Nos dice el Señor. El Señor nos habla en esta noche. Estuvimos leyendo en el Salmo 15, estuvimos compartiendo hoy, que dice, ¿quién habitará en tu monte santo? Dice. Y ahora el Señor nos habla nuevamente de su justicia, el Señor nos habla nuevamente, así que en esta noche, si estás quizás apartado del Señor, te invito a que te reconcilies con Él. Si no conoces a Jesús, te invito a que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Como te digo, en el mundo tendremos aflicciones, tendremos adversidades, pero por medio del Señor vamos a vencer. Dice, el Señor venció el mundo. Y dice así, vamos a leer de vuelta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. El Señor nos habla acá en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, el Señor nos habla de que todos somos pecadores y todos tenemos que reconocer que todos hemos caído, dice. Dice que no hay diferencia, todos hemos fallado. Y en el libro de Romanos dice, en el libro de Romanos nos señala la culpabilidad del hombre, dice, de los seres humanos. Todos hemos fallado ante los ojos de Dios.
pero tranquilos. ¿Por qué? Porque por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo somos salvos, dice. Es la justicia. Como sabemos muchas veces, muchas personas, ateos, libres pensadores, como dice, que no creen en Dios o que, como vemos en estos tiempos que viven cuestionando. Pero bueno, está bien que se hagan preguntas porque el Señor responde y la respuesta está acá, está en su palabra. El Señor es un Dios justo. El Señor es un Dios de justicia, eso tenemos que entender. Y muchas veces decimos, ¿cómo hacemos para llegar al Señor? ¿Cómo hacemos para llegar a Dios? Y Dios nos dice que por nuestras obras nunca lograremos acercarnos a Él. Pero dice que por medio de la fe en Jesucristo, dice, somos justificados. Por medio de la fe en Jesucristo, si nos acercamos a Jesús, Él nos adopta como sus santos. Él nos ayuda a cambiar día a día. Por eso en esta noche quiero alentarte, quiero incentivarte, como se dice, a que aceptes al Señor en tu corazón. No sé lo que has pasado, no sé lo que estás pasando, lo que tu pasado, no sé, pero solo vos y Dios lo saben. Pero en esta noche el Señor nos habla aquí en el libro de Romanos, por medio de su palabra, y dice: la justicia es por medio de la fe, la justicia es por medio del Señor Jesucristo. Dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, todos fallamos, no nos podemos creer quizás más que nadie, o porque estamos congregando, o porque... No, todos hemos fallado. Fijo a ver si estamos en vivo. Sí, estoy en vivo todavía. Todos hemos fallado, pero por medio de la fe en el Señor somos justificados. Dice, a pesar que no haya diferencia, por cuanto todos pecaron, dice en el 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. No importa lo que hagamos. El Señor nos habla aquí. No importa lo que haga el ser humano. Muchas veces vemos, ¿no?, tantas religiones que hay en el mundo, que bueno, que quieren tratar de acercarse a Dios, pero no pueden, no llegan. ¿Por qué? Porque la solución no está en una religión, la solución está en nuestro Señor Jesucristo. La solución está en la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso te aliento a que te reconcilies con Dios, a que lo aceptes a Jesús como tu Salvador. Después dice, a ver, bueno, por tanto todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, en el 24, muy importante, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es muy importante, siendo justificados gratuitamente. Nosotros somos justificados gratuitamente, gratis, por su gracia. Gracia significa por su bondad, por su amor. O sea, como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces nos preocupamos, muchas veces decimos, no, Señor, pero qué difícil que va a ser tu salvación, qué difícil que es tu camino, qué difícil que es llegar a Dios. Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, cuando lo aceptamos al Señor, Él es nuestra luz. Él primeramente nos limpia y nos empieza a procesar. Está bien, el cambio no es de un día para otro, pero el Señor nos ayuda a diferenciar. Como leímos, compartimos en el libro de Salmo, dice, que el Señor nos habla mediante su palabra, para poder habitar en su monte, dice, para poder habitar, el Señor nos habla, para no resbalar. Bueno, el Señor es nuestro guía, el Señor es nuestra luz. Muchas veces luchamos con nuestra fuerza, pero es por medio de Jesús, por medio de la fe en el Señor, por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vemos que en este mundo podemos tener todo, pero para comprar, dice, lo más preciado, que como dice la Biblia, lo más preciado de nuestra existencia, que es la salvación, no tiene precio. Eso no tiene precio. La salvación no tiene precio.
No la vas a poder comprar con tu dinero, no la vas a poder comprar por tu título, no la vas a poder comprar por tu religión, no la vas a poder comprar por tu fama, por lo que fuiste en la tierra, no, la salvación. La salvación es la que da nuestro Dios por medio de Jesucristo. Y por eso te invito a que lo aceptes en tu corazón. Es algo que no tiene precio. Es algo que Dios te lo da gratis. Pero no todos la quieren recibir. No todos la quieren recibir. Por eso en esta noche te aliento a que te acerques a Dios. No sé lo que estás pasando, no sé si tenés algún familiar que está en la lucha, en la prueba, pero el Señor dice, te da la salvación, el Señor quiere darte ese tesoro. Claramente vamos a luchar en esta tierra, vamos a tener adversidades, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas que vamos a llorar, como hemos pasado hace pocos meses. Nosotros he pasado la partida de mi esposa, pero me queda ese aliento que es la salvación, que es la salvación que, que nos dio, que le regaló nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ayudó, cómo estuvo con nosotros. Y eso no tiene precio, eso no tiene precio, porque el Señor dice, el que cree en mí no morirá, dice. El que cree en mí, dice el Señor. El Señor nos da, el Señor nos da la victoria. El Señor nos da la victoria, dice que nada en este mundo se compara con la victoria, ni una prueba presente se va a comparar con esa salvación que Dios te regala. Y por eso quiero alentarte. No importa los resultados. Muchas veces te van a decir dónde estuvo tu Dios, dónde está tu Dios. Muchas cosas te van a decir. Pero nosotros tenemos que responder que creemos en aquel que nos amó, aquel que nos justificó, aquel que nos dio la salvación, que nos regaló la entrada al cielo, siendo justificado gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Jesucristo, en Cristo Jesús. Por eso te aliento. El Señor nos redimió, dice, nos volvió a comprar cuando estábamos caídos, perdidos en el pecado, cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos lejos del cielo, cuando estábamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. El Señor nos volvió a comprar, nos redimió. Y por eso quiero que te redimas en esta noche. Saludamos a todos nuestros vecinos de la localidad de Villafañe, a todos nuestros vecinos de la provincia de Formosa. Que Dios los bendiga, que la gloria del Señor pueda llegar, que la palabra del Señor pueda llegar. Vemos las cosas malas que pasan, ¿no? en todas partes del mundo, y queremos que el Señor también, así estas buenas noticias, como las recibimos nosotros, que ellos también las reciban. O sea que le mandamos bendiciones a cada uno de ellos, también aquí a la provincia de Buenos Aires. Que Dios bendiga este país, que Dios bendiga a Argentina también, que Dios ayude a las autoridades, ilumine a las autoridades que están en el gobierno a poder hacer las cosas bien, a poder tomar las decisiones bien. Siempre hay que orar por ellos, hay que orar también por las autoridades, porque imagínense nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos al Señor, a veces se nos hace difícil el camino, ellos que no conocen y están gobernando quizás un país, una provincia, se le hace difícil también. Por eso tenemos que orar por cada uno, por cada pueblo, por cada lugar donde nos miran, donde nos piden oración. Y seguimos leyendo. A quien Dios puso, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en el Señor que nos redimió. Les digo si estamos en vivo. Estamos en vivo todavía. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice que Dios puso como propiciación. Propiciación significa como algo así como ayuda, como que Él nos ayuda. Por medio de su sangre, dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mediante nuestro Señor Jesucristo,
Dios pasa por alto, dice, nuestros pecados pasados, dice. Cuando aceptamos a Jesús, todos los pecados, todos nuestros pecados, dice que fueron redimidos por medio de su sangre, por medio de nuestra fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia. Muchas veces no entendemos por qué el Señor, siendo santo, tuvo que padecer todo eso. Y nos preguntamos, y hay un refrán que dice, siempre paga el santo por pecadores. Y es así. ¿Por qué el Señor, siendo santo, siendo perfecto, siendo Dios, tuvo que pasar por todo, tuvo que recibir todo nuestro castigo? ¿Por qué, nos preguntamos? Porque Dios es justo, porque la justicia de Dios y nuestros pecados, si Dios no condena nuestros pecados, si el pecado no se condena, entonces Dios no sería justo. Y por eso la justicia de Dios cayó sobre el Señor. ¿Por qué? Para Él poder redimirnos, para que todas nuestras maldiciones, para que todas nuestras enfermedades, para que todos nuestros errores, porque tenemos errores, muchas veces queremos hacer las cosas bien, igualmente fallamos, no importa en qué tiempo, no importa en qué lugar, no importa quién sea, todos fallamos, pero tenemos que reconocer delante del Señor. Y dice, a quien puso como expropiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Toda la justicia de Dios cayó sobre el Señor, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. A veces decimos, otra cosa también, muchas veces no lo queremos acercar a Dios porque, bueno, fallamos y fallamos. Y decimos, no, el Señor nos rechazó, el Señor nos va a rechazar. Tenemos vergüenza, porque nos pasa, el enemigo nos pone vergüenza, el enemigo habla en nuestra mente y nos pone vergüenza. No queremos acercarnos a Dios, pero quiero que sepas que el que más te tiene paciencia es el Señor. El que más te tiene paciencia es Dios, porque Él te conoce, porque Él te formó, porque Él sabe dónde están tus errores, porque Él sabe en lo que estás fallando, porque Él dice que ve lo que ningún ser humano ve en esta tierra, lo que ni nosotros mismos. Él nos conoce más que nosotros mismos. Y por eso, dice, el Señor nos tiene paciencia, por eso acércate a Jesús. O si estás en algún error, en alguna adversidad, o estás pasando algo, acércate al Señor. Acércate, que Cristo te ama. Jesús murió por vos, no para decirte, no, ya ponerle, Sergio ya me aburrió, ya siempre cae, siempre. No, el Señor te ama, el Señor te tiene paciencia, pero cuando te acercás a Jesús, tenés que dejar que Él te limpie, tenés que dejar que Él te ayude. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere sanar tu corazón en esta noche. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. El Señor pasa por alto. ¿Quién pasa por alto? En este mundo uno hace, ponerle algo contra la ley y la ley no te va a pasar por alto. Bueno, muchas veces por las cosas que pasan sí, ¿no? Pero la ley no te pasa por alto, te queda la falta. Bueno, el Señor pasó por alto esa falta. O sea, qué regalo que es la salvación. Aquí dice gratuitamente.